Muy buenas tardes, qué gusto tenerlos con nosotros en este segundo encuentro, segundo foro de discusión jurisprudencial, martes de jurisprudencia, ahora con la materia civil. Yo me honro tener como invitados a la magistrada Ariadna Ivén Chávez Romero, quien integra el primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia civil y administrativa y especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones del primer circuito. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Así como al senador Germán Martínez Cázares, generador de la República del Grupo Plural. Senador, muchas gracias. Yo soy su servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez y para mí va a ser un placer moderar este encuentro. Pero antes de comenzar con la dinámica, vamos a leer una muy breve síntesis curricular de la magistrada Ariadna Ivén Chávez Romero. Obtuvo los títulos de licenciada en Derecho en 2006 y especialista en Derecho Penal en 2008 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa la maestría en Derechos Humanos impartida por la Escuela Federal de Formación Judicial. Cuenta, entre otros, con los cursos de actualización legislativa en materias de amparo, penal y civil. Participó en el Seminario de Jurisprudencia Internacional y en el Seminario de Interpretación Judicial impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Participó en el primer concurso nacional interuniversitario de juicios orales en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en el Diplomado en Sistemas de Interrogatorio Judicial y la entrevista impartido por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, con la participación activa en el Congreso Internacional Virtual de Juzgadores, Nuevos Retos de la Judicatura Federal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Se desempeñó como jueza del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero hasta noviembre de 2022. Actualmente ocupa el cargo de magistrada de circuito y coordinadora de magistrados de los tribunales colegiados de apelación en materias civil, administrativa y especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones del primer circuito. Por su parte, el senador Germán Martínez Cázares es abogado y político mexicano, estudió Derecho en la Universidad de La Salle, en el Centro de Estudios Políticos de Madrid, España, se especializó en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, mientras que en la Universidad Complutense de Madrid se doctoró en la misma materia. Militó y dirigió el PAN, fue diputado federal, titular de la Secretaría de Función Pública, actualmente se desempeña como senador de la República, integrante del denominado Grupo Plural, el primer grupo parlamentario mixto e independiente en la historia del Senado de la República de México. Bueno, pues vamos a comenzar con la compañera Ariadna, con la magistrada Ariadna, quien nos va a hacer una breve exposición de términos generales y luego ya entramos en materia de los criterios que vamos a comentar al día de hoy. Adelante, compañera, por favor. Muchas gracias, magistrado. Solo que no sé en dónde quedó mi presentación. En el centro. ¿Me puedes apoyar? Sí, gracias. Bien, comenzaré con esta frase que el día de hoy me parece que es más que oportuna. Libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Benito Pablo Juárez García. Primeramente quiero agradecer al magistrado Fernando Rangel, a la Escuela Federal de Formación Judicial, a la Directiva Regional del Primer Circuito de la UFED, a la Fundación Aguirre Azuela Chávez, Jauregui, Pro Derechos Humanos, a la revista Tiempo de Derechos y a la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación por la invitación a este foro. Y de igual forma, pues saludo a nuestro invitado también, el senador Germán Martínez Cázares. Gracias. Para dar inicio a esta exposición, quisiera señalar generalidades respecto a la jurisprudencia, dado que nuestra plática es precisamente actualización jurisprudencial. En esa medida, quiero que recordemos que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y, en palabras del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia es la expresión escrita de un criterio jurídico que se define tras extraer los elementos comunes de las decisiones jurídicas que le dan vida
y su objeto desde una perspectiva estrictamente funcional es el de integrar o complementar las normas jurídicas que los tribunales federales interpretan. La jurisprudencia tiene sus propias reglas de creación y obligatoriedad. Esto en razón de que es un mecanismo de unidad jurisdiccional que tiene como objeto respetar la igualdad en la aplicación del derecho para los justiciables, al dar la misma solución a casos sustancialmente iguales con el fin de dotar de seguridad, predictibilidad y uniformidad al sistema jurídico. Así, la jurisprudencia tiene características propias y su operación se ordena bajo la racionalidad de ser un sistema de derecho creado para jueces, para ser aplicado de forma obligatoria dentro de todos los procedimientos jurisdiccionales y que solo pueden dejar de ser aplicada de conformidad a las reglas del propio sistema. Con motivo de la reforma de la Ley de Amparo, acaecida el 7 de junio de 2021, la jurisprudencia en nuestro país se genera mediante 3 procesos. Puede ser por precedentes obligatorios, que solo son por las resoluciones del Pleno y de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que requiere una votación de una mayoría de 8 votos tratándose del Pleno y una mayoría de 4 votos tratándose de las salas. Por reiteración, que es la establecida por los tribunales colegiados de circuito, al resolver 5 sentencias ininterrumpidas por otra en contrario, aprobadas por unanimidad de votos. Y la otra forma de sustentar jurisprudencia es por contradicción de criterios entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales o los tribunales colegiados de circuito. Asimismo, considero conveniente recordar que la jurisprudencia está dividida por épocas, todas ellas de diversa duración, de las cuales han concluido 10 y actualmente se integra la 11ª época, que dio inicio el 11 de mayo de 2021. Cada época se caracteriza por los cambios paradigmáticos en la manera de integrar, sistematizar y publicar la jurisprudencia, debido a reformas constitucionales y legales o por acontecimientos de gran relevancia histórica que han repercutido en el sistema jurídico nacional. ¿Por qué es importante mantenernos actualizados en los criterios de jurisprudencia? Bueno, la sociedad se mantiene en un constante cambio y la jurisprudencia es la vía en este dinamismo para imprimir el sentido y alcance a las normas jurídicas a partir de su interpretación. En ese sentido, es importante tener presente que de conformidad con el Acuerdo General Plenario 1-2021 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considerará de aplicación obligatoria un criterio jurisprudencial a partir del día lunes hábil siguiente al día de la publicación de la tesis o sentencia, cuyas razones constituyan jurisprudencia y sean publicadas en el Semanario Judicial de la Federación. Asimismo, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, es importante tener presente los 3 parámetros de carácter competencial orgánico que tutelan la obligación de la jurisprudencia. Este es el jerárquico, el de jerarquía y competencia territorial y el de temporalidad. Partiendo de este breve esbozo de lo que significa la jurisprudencia y es la jurisprudencia, es importante tener presente que, por ejemplo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta el 10 de marzo de 2023, ha emitido 14 nuevos criterios jurisprudenciales, entre ellos, y sin restarle importancia al resto, el día de hoy quiero platicar con ustedes el 14-2023, que habla del emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil. La resolución que decide sobre su validez cuando todavía no se dicta sentencia definitiva constituye un acto susceptible de afectar derechos sustantivos y es impugnable en amparo indirecto. Tesis de las que quiero platicar dada la importancia que tiene para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es importante señalar que este criterio jurisprudencial tuvo razón en razón de una contradicción de criterios suscitada entre el primer tribunal colegiado en materia civil del Sexto Circuito, que es en Puebla, y el quinto tribunal colegiado en materia civil del Primer Circuito. Los criterios contendientes en síntesis señalan, por lo que toca al tribunal colegiado en Puebla, que la interlocutoria que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones contra el emplazamiento del quejoso no afecta derechos sustantivos, toda vez que la consecuencia es continuar el juicio y en todo caso impugnable a través del juicio de amparo directo previa preparación hecha valer como violación procesal. Esto partiendo de la base que
en el incidente de nulidad de emplazamiento no se iba a analizar la legalidad o no de la etapa del requerimiento de pago y del embargo, únicamente lo atinente a la legalidad del emplazamiento. De ahí que en términos generales, al igual que en otro tipo de juicios, se tenía que seguir la misma línea de procedencia del amparo directo. Por su parte, el quinto tribunal colegiado sostuvo que, si bien es cierto, el incidente de nulidad del emplazamiento por regla general no es un acto que tenga una ejecución irreparable, no lo es menos que esta circunstancia queda supeditada a que no se afecten en forma cierta e inmediata derechos sustantivos, lo que sí sucede cuando se trata del análisis del emplazamiento llevado a cabo en la ejecución de un auto de mandamiento en forma, como es el auto de execuendo. Así, el cuestionamiento de esta tesis a resolver es si la resolución que decide la validez de la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento de un juicio ejecutivo mercantil, cuando se reclaman cuestiones vinculadas al emplazamiento sin que exista sentencia definitiva, procede o no el juicio de amparo indirecto. O bien, se tiene que seguir la regla genérica de que será a través del juicio de amparo directo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó con el hecho de que sí debe de ser procedente el juicio de amparo indirecto. Esto por las razones que a continuación señalaré. Primero, dejó asentado que no pasó por alto el criterio definido en el que sostiene que cuando se reclama la validez de un emplazamiento y no se ha dictado sentencia ejecutoriada, constituye una violación procesal que debe de ser reclamada en amparo directo. ¿Bien? Esto porque al final para que haya una afectación de derechos sustantivos solo se podrá verificar con el resultado del juicio en el fondo. Por lo que incluso cuando hubiera violaciones en el emplazamiento, si no se pudiera obtener una sentencia estimatoria, lo cierto es que no trascendería a una afectación de derechos sustantivos. Asimismo, consideró que en los procedimientos ejecutivos, el escrito inicial se funda en un título que tiene fuerza suficiente para constituir por sí mismo prueba plena para el cumplimiento de las obligaciones que contiene. Esto es, señala, esto es en términos genéricos. Sin embargo, en el caso concreto estamos hablando de juicios ejecutivos mercantiles, en donde la finalidad no busca que la sentencia reconozca derechos. La sentencia en un juicio ejecutivo mercantil únicamente tiene como efecto el que se determine si se va a dar paso al trance de los bienes embargados o rematados. ¿Por qué? Porque precisamente este tipo de juicios requieren títulos ejecutivos para su procedencia, los cuales se equiparan a propiamente tener una sentencia en mano. ¿Bien? Y ya solo vamos a iniciar en una vía ejecutiva. Evidentemente, el juicio se lleva para poder dar pie y garantizar el derecho de audiencia. En esa medida, no es lo mismo un juicio ordinario mercantil o un juicio ordinario de civil en otras materias que un juicio ejecutivo mercantil, precisamente porque este tipo de juicios ya parten de un derecho preconstituido. En esa medida, cuando se dicta el auto de execuendo, que es un auto que tiene efectos de mandamiento en forma, lo que se va a realizar es, primero, requerir el pago directamente al deudor. Segundo, en caso de que no se pague, el embargar los bienes desde ese momento para poder garantizar el pago del adeudo. Y por último, realizar el emplazamiento. Diferencias trascendentales de los juicios en los que se sustentó la primera tesis. Así, si bien la diligencia la integran 3 actos, dada la naturaleza de los juicios ejecutivos, la Corte ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales que es un solo momento procesal. De ahí que, cuando se analiza la validez del emplazamiento, su consecuencia sí va a traer o va a impactar en las demás etapas, que aun cuando son previas, son sucesivas y parten de ese mismo acto procesal, y por ende, esta situación es lo que genera que se pueda considerar que tiene una afectación directa a los derechos sustantivos, en razón de que durante el embargo
la persona que es sujeta a esta medida se encuentra limitada en la disposición de los bienes materia de embargo. Tan es así que en términos del Código de Comercio, aquella persona que no acate el embargo de bienes señalados en un juicio ejecutivo puede incurrir en el delito de desacato judicial. Es con base en esto que la Sala concluyó que la resolución que determina la validez del emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil constituye un acto susceptible de afectación a derechos sustantivos con independencia de que solo se analicen cuestiones relativas al emplazamiento, toda vez que la nulidad implicará la del embargo que desde que se trabó limita los bienes del demandado y podrá recuperar su disposición en caso de que se declare la nulidad de este emplazamiento. ¿Por qué es importante este criterio jurídico? Bueno, primeramente, quiero que quede asentado que la Corte fue muy clara en señalar que este criterio no define si en un incidente de nulidad de actuaciones pueden reclamarse vicios al requerimiento de pago o embargo en un juicio ejecutivo mercantil. Solo se limitó a establecer si procede el juicio de amparo cuando lo que se está reclamando es la nulidad del emplazamiento. Esto es trascendente en este tema, puesto que uno de los criterios contendientes partía de la base relativa a que el embargo se puede reclamar si tiene vicios propios a través de un incidente de cancelación de embargo. Sin embargo, pasa por alto que al ser una sola diligencia en la que se lleva a cabo el requerimiento de pago, embargo y el emplazamiento, de declararse la nulidad del emplazamiento tira toda la diligencia, pues esto se va a tener que volver a realizar en términos completos, ¿sí? De ahí que resulte relevante distinguir que pese a que no se analicen temas de vicios propios del embargo del requerimiento de pago, el emplazamiento impacta directamente en esta diligencia. También es importante hacer notar que este criterio jurisprudencial no retorna a la idea de hacer o aperturar el juicio de amparo nuevamente ante violaciones procesales de carácter exorbitante o extraordinario, como se decía en la novena época. No, actualmente debemos tener muy claro que la ley de amparo ya establece claramente que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos. En este caso, lo que se señala es que si hay una afectación directa a derechos sustantivos desde ese inicio, no porque genere llevar un juicio pese a que no se le haya escuchado en el juicio o tenga vicios en el emplazamiento, no, es porque se deja al ejecutado sin la libertad de disponer de su bien embargado. De ahí que no se esté retornando ni abriendo la posibilidad al juicio de amparo indirecto aquellas violaciones de carácter procesal que pudieran tener una afectación de carácter predominante o superior. Esto es importante notarlo porque muchos podrían llegar a pensar que entonces vamos regresando, pero no es así. Se sigue conservando la idea que como lo establece la ley de amparo, que siempre tiene que haber una afectación a derechos sustantivos. Por eso solo proceden los juicios ejecutivos mercantiles. Muchas gracias, compañera. Muy interesante porque evidentemente no podemos dejar de evocar aquellos tiempos en donde desde que se instauró el juicio de amparo contra actos jurisdiccionales y que genera la segunda vía de amparo, que es el amparo directo, entonces estamos viendo la diferencia entre actos procesales que son impugnables en amparo directo y actos procesales que son de imposible reparación. Y a partir de la vigente ley de amparo de abril de 2013, se establece ya una definición de ese tipo de actos y la Corte precisamente lo estableció de esta manera, aunado a la creación, a la regulación ya legal del amparo adhesivo, pues rompe por completo con esta teoría creada jurisprudencialmente de los actos procesales que generan una afectación en grado predominante o superior a las partes. Se tuvo que instaurar precisamente por ser cuestiones de tipo procesal trascendentes y ante la falta de oportunidad de aquella persona que finalmente obtiene resolución de fondo, de poderlas impugnar en amparo directo porque carecía de legitimación para ello.
No, efectivamente, como dice la magistrada, esta jurisprudencia aborda un tópico específicamente de actos de imposible reparación bajo la nueva definición contenida en la Ley de Amparo vigente y la jurisprudencia de la Corte, porque afecta materialmente derechos sustantivos. Y nos ha dicho la Corte, esa afectación se traduce en el impedimento que tiene el gobernado de poder ejercer un derecho en la actualidad. En este caso, recordemos que a través del embargo lo que se hace es, se sujetan bienes a las resultas de la sentencia. Y entonces el gobernado no puede disponer de esos bienes en tanto prevalezca ese embargo. Pero bueno, quizá en el ámbito jurisdiccional para nosotros pudiera resultar hasta cierto punto, pues no sé si evidente, pero muy entendible en la jurisprudencia de la Corte. Pero desde la academia, ¿qué nos podría decir, senador? Bueno, pues primero agradecer la invitación al Poder Judicial en general, a la Escuela Federal de Formación Judicial, a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui y a la directiva regional del primer circuito de la JUFED y a su presidente, el michoacano Froilán Muñoz. Y déjenme abordarlo. Yo leí las 3 tesis de jurisprudencia que me mandaron y realmente esta es interesantísima, la del emplazamiento y en las 3 subyace un tema de nulidad y incluso también en la del impedimento para contraer un matrimonio al padecer una enfermedad crónica incurable. Pero la primera que recibí fue esta del principio de igualdad procesal, sus alcances y fundamentos. Y a partir de ella redacté una pequeña ponencia que quiero comentarles, no sin antes decir, y quiero empezar con ello, que la nulidad humana se llama odio. Y quiero decirlo aquí en sede judicial federal, sea contra quien sea. Y lo debe decir un senador de la República. Es la derrota de la vida civilizada, el odio. Y por eso quiero empezar con mostrar una vez más, no ahora, mi solidaridad, aprecio y respeto y defensa a la mujer que encabeza el Poder Judicial Federal, a quien abrazo yo con admiración, a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Y no podía empezar de otra manera. Elegí esta última jurisprudencia, esta de la igualdad procesal, me parece interesantísima y muy cercana al mundo político en el que yo me muevo y en el que me desempeño ahora, a pesar de que he litigado mucho tiempo también. Es de igualdad sustantiva o de hecho, más que de igualdad formal o de derecho. Y quiero transparentar 2 convicciones. Lo político no está reñido con lo jurídico y menos con lo ciudadano. De hecho, las tesis que se comentan ahorita, desde la óptica que las quiero comentar, la actuación del juzgador para que se ajuste a los límites que autoriza nuestra ley fundamental. Negar lo político resulta quimérico como juzgar sin control de una constitución, que es precisamente política. Y segundo, creo en una labor judicial cultural, a la Peter Aberle, en una cultura jurídica viva. Desconfío del legalismo formalista, de aplicar mecánicamente leyes y precedentes. No son nuestros juzgados un microprocesador ni una fría inteligencia artificial. Creo en la humana labor, aunque tenga equívocos, de decantar el bien, más que en el famoso y ahora moderno y multicitado ChatGPT. Confío más en un decisionismo a la Richard Posner, que lleva a los jueces a construir las reglas o incluso a ignorarlas, con todas las implicaciones políticas que tiene esa conducta o esa decisión judicial. Por eso a los jueces se les debe exigir un estándar reforzado, profesional y ético, y brindarle los incentivos necesarios para que cumplan con su exigencia
y muchas veces con su ingrata labor. Los jueces no son políticos con toga, dice también Posner. Legalismo no es derecho, como política no es demagogia. Las decisiones de los jueces muchas veces no encuentran apoyo en las reglas de derecho y deben recurrir a principios axiológicos. Por eso se les exige un arsenal ético a los jueces. Prefiero yo un juez legislador a un juez hipócrita o a un juez estrella que oculta los intereses que defiende. Me siento más protegido con una jueza que garantiza la división de poderes, aunque se queme su figura en la plaza pública, como a Giordano Bruno, que en un juez arrodillado como un pastorcillo de nacimiento, de esos nacimientos de Navidad, que quiere alargar el plazo constitucional para permanecer en la presidencia judicial. Pero regreso a la jurisprudencia del amparo en revisión 144 diagonal 2021, votada por los ministros González Alcántara, Pardo, Ortiz Mena, Ríos Farjat y disidente Norma Piña. En los colegios, otra vez Posner, la aversión al disenso puede ser sinónimo de cobardía. La tesis afirma que debe existir una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de cada una de las pretensiones en juicio. Es una regla de actuación de la persona juzgadora, y dice la tesis, de la persona juzgadora como director del proceso. Atentar contra esa igualdad es causa de nulidad, es colocarse en una circunstancia que no produce frutos jurídicos, o bien en ese penoso estado de ineptitud o incapacidad, como nos dice el diccionario. Miren la paradoja de la resolución y del trabajo del juzgador. Necesita como requisito de validez el equilibrio constitucional, el equilibrio procedimental, para dictar el derecho y desequilibrar con su sentencia el dilema que se le somete a su juicio. Esa regla de actuación del juez otorga legitimidad a, regreso a la tesis, a la victoria de una de las partes, sin que ese triunfo sea determinado por una situación ventajosa y por tanto, agrego yo, no humille al derrotado. Sin esa balanza judicial, el proceso se puede o se debe nulificar. En mi viejo libro de Derecho Procesal Civil que escribió Eduardo Pallares para festejar 50 años de profesor en la UNAM, tengo además la primera edición de 1961 en Porrúa, habla de garantías constitucionales relativas a la administración de justicia y habla de que se pueden dividir, lo recordaremos, en dos grupos, las de carácter político y las propiamente judiciales, como la jurisprudencia del emplazamiento, que es meramente instrumental, la que acabamos de escuchar. Nuestra tesis comentada, la que yo, se refiere a las segundas, pero quiero enunciar las primeras. A, independencia y autonomía judicial. B, siempre siguiendo a Pallares, inamovilidad de los funcionarios judiciales. C, debida, subrayo, debida selección del personal judicial. D, responsabilidad efectiva, subrayo también, responsabilidad efectiva del personal judicial. E, elementos necesarios para desempeñar con eficacia sus funciones. El hijo de Jacinto Pallares, y por lo tanto michoacano, criticó entonces que el presidente nombrara a los ministros y a los magistrados, porque el presidente de la República también puede romper la igualdad procesal. Así, un proceso electoral ventajoso sin garantías no genera legitimidad en el origen, aunque exista un ganador de una elección. Tal y como lo establece, lo llevo a mi terreno, el final del artículo 41 de la Constitución, base legal para el sistema de nulidad de las elecciones federales y locales, por violaciones graves, dolosas y determinantes. Aquí abro un paréntesis. Todos estos casos que voy a decir, que están en la Constitución, de nulidad electoral, rompen la igualdad, como dice la tesis, del proceso democrático. Atentan contra el debido proceso, como dice la tesis, en el que se debe emitir el voto, y la igualdad jurídica
de que deben gozar los competidores a los cargos públicos, como dice el espíritu de la tesis. A saber, 3, excederse en el gasto de gastos de campaña en 5% al total del monto autorizado. 2, se compre o se adquiera cobertura informativa en tiempos de radio y televisión fuera de la ley, se reciban o se utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en campaña. Estos son los requisitos que subyacen y que se reclaman en el famoso Plan B que está a consideración del Poder Judicial. La violación a esa igualdad procesal, dice la Constitución, debe acreditarse de manera objetiva y material. Es violación determinante cuando la ventaja con el ganador es menor del 5%. ¿Y qué provoca la nulidad? Pues una nueva elección extraordinaria y no podrá competir el sancionado. Esa nulidad no es susceptible de convalidación y un procedimiento reparador o sanador. Al demostrarse el quebranto determinante en la igualdad, debe declararse la invalidez de la elección. Es una nulidad de sentencia, como la de la tesis jurisprudencial, una nulidad radical. Debo decir que el proyecto, cambiando tantito el tercio, el proyecto que conoce bien el magistrado Rangel, de nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, que se circuló, para usar la expresión judicial, y estamos examinando en la Comisión de Justicia del Senado de la República, concretamente en el artículo 52, se prevé la acción de nulidad de juicio concluido y su procedencia en los que se ha dictado una sentencia o acto definitivo en 2 hipótesis. 1, si se falló con base en pruebas reconocidas o declaradas de cualquier modo falsas con posterioridad a la resolución, o que la parte vencida e ignorada se había reconocido o declarado como tales antes de la sentencia. Y 2, cuando existiere colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes litigantes en el juicio, cuya nulidad se pide en perjuicio de la parte promovente de la acción de nulidad del juicio concluido. De mis lecturas universitarias recordé y ahora traigo a colación la teoría y práctica de las nulidades del famoso George Lutsenko. Allí Lutsenko deja claro que la nulidad es una idea fuerza que está en las 3 tesis, o en las 3 jurisprudencias, porque acarrea una sanción destinada a asegurar el respeto de la ley. Y la nulidad es la expresión del poder político, dice Lutsenko, y busca defender el interés de la sociedad. Nulidad absoluta, nulidad radical, opuesta, como ustedes saben mejor que yo, a nulo y sin efecto o a nulo de pleno derecho, distinguiendo con claridad de los actos inexistentes. Así pues, la jurisprudencia que comentamos exige un procedimiento igualitario. De lo contrario, la sentencia debe ser nulificar. Es un deber del juzgador o de la juzgadora, para que impere la ley, para que impere el Estado. Es pues una tarea que atañe a la superestructura ideológica del mundo judicial, como dice el ahora libro moderno del Poder Judicial Español de Alejandro Nieto, de Editorial Trota, El desgobierno judicial. Concretamente, atañe decretar la nulidad a la independencia funcional judicial. ¿Cuál es la garantía de imparcialidad e independencia de un juez, además de la neutralidad procesal? Pues la misma que distingue a un abogado de un rábula: el profesionalismo y la ética. Atenta, y lo debo decir también aquí, porque lo he dicho en otros foros, atenta contra la imparcialidad e independencia de un juez constitucional y acabará quebrantando la igualdad procesal un ministro que, como dice el 95 constitucional, no sea ciudadano mexicano, no tenga 35 años, no posea el día de su designación título de licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada, sin ningún vicio, como consecuencia de la nulidad,
ya sea porque no se cumplió los planes establecidos por la autoridad escolar o porque no se aprobó correctamente el examen profesional. Cuarto, no gozar de buena reputación. Es decir, por ejemplo, mentir en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o reincidir en una falta académica, aunque para la institución la indecencia prescriba. Quinto, no haber residido en el país durante 2 años anteriores al día de la designación o ser secretario de Estado o fiscal de la República. Se romperá la igualdad procesal que se comenta cuando de ministro se pasa a fiscal o de fiscal a ministro. Solo eso en los términos y plazos que señala la Constitución. El nombramiento de ministro deberá recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficacia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de esa actividad jurídica. El plagio, aunque tengamos una suspensión definitiva sub iudice a un acto académico de la UNAM, no abona a la probidad ni a la honorabilidad de una juzgadora. La nulidad del título y la destitución de un servidor público son consecuencias de autodefensa de la Constitución. Son control democrático. Es absolutamente viable y necesario el juicio político iniciado contra la ministra que yo suscribí porque contamina al Poder Judicial y porque acaba con resquebrajar o acabará con resquebrajar la igualdad procesal. Luzzesco, de origen romano, le dedica su obra de nulidades a George Tatarescu, quien fuera 2 veces primer ministro de Rumania y también ministro de Exteriores y de Defensa de su país. Al otro extremo de los Balcanes, no cerca del Mar Negro como Bucarest, sino en Tirana, cerca del Mar Adriático, empezó a gobernar en esa misma época un tirano, de los más longevos de Europa, Enver Hoxha. Gobernó Albania 41 años ininterrumpidos, de 1944, cuando coincidió con Tatarescu, a 1985, sin más autoridad que su voluntad. Acabó aislando a su país de oriente y de occidente, llenándolo de sangre, dolor y muerte. Pues bien, ahí se desarrolla una novela de un escritor albanés que se llama Fatos Kongoli. Un hombre se sube a un barco que lo llevaría a Italia, la novela, en el puerto de Durrës, en Albania, frente a Bari, pero vacila, duda, flaquea, cambia de parecer y se baja. Durante su regreso a Tirana, Tesar Lumi, así se llama el protagonista, revive los días del dictador Enver Hoxha y su ejército sanguinario y violento. Recrea los espionajes, la militarización y las delaciones, las heridas racistas tan explotadas en los Balcanes, el pánico al Estado, la ausencia de leyes y la corrupción voraz. Al tirano de Tirana lo permitió el servilismo, la postración frente al poder político, la ausencia de virtud cívica, el nulo compromiso social, la inexistencia de una comunidad y el desprecio por el otro porque piensa diferente, la inexistencia de igualdad. ¿Saben cómo se llama la novela? Yo no sé albanés, pero Editorial Ciruela la tradujo con un título que viene al caso y dentro de las primeras páginas así lo describe Fatos Kongoli: una nulidad de hombre. Una nulidad de hombre. La falta de imperio de la ley en México puede deberse a esa nulidad humana para hacernos valer iguales, como es el espíritu de la tesis que comento. Repito, la falta de imperio de la ley en México puede deberse a esa nulidad humana para hacernos valer iguales, seas ciudadano, seas senador de la República
o seas juez. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Siempre es interesante escuchar los conceptos que nos plantea. Y en esta tesis que aborda el senador, que es sobre el principio de igualdad procesal, y que en un momento le voy a pedir a la compañera Ariadna que nos platique el caso concreto de la que deriva, vemos en la exposición del senador verdades reales, ¿no? Porque todos los actos jurídicos necesitan cumplir con una serie de requisitos sin los cuales, algunos más importantes que otros, pero sin la existencia de requisitos esenciales, ese acto está condenado a la nulidad, ¿sí? Y eventualmente sus consecuencias habrán de cesar. En los procedimientos de cualquier tipo, y específicamente en el procedimiento jurisdiccional, cuando intervienen los derechos, que se enfrenten los derechos de dos personas, de dos partes, estas tienen que interactuar en juicio en un plano de igualdad, en donde el derecho de acción y el derecho de defensa se puedan producir con plena libertad y sin ventajas indebidas. Cuando hay abuso del derecho o cuando no se respeta ese principio de igualdad, finalmente la legislación procesal lo que regula, y eventualmente en última instancia a través del juicio de amparo, lo que se va a producir es la nulidad precisamente de ese procedimiento que eventualmente dejó sin defensa a una de las partes. Pero el Estado mexicano, a través de sus diversas dependencias, no interactúa con los particulares. Y en esa interacción, pues de repente actúa como en un plano de igualdad, de repente actúa en un plano de suprasubordinación. Pero ¿qué sucede? Bueno, pues el Estado siempre tiene sus ventajas. El legislador ha concedido ciertas ventajas al aparato gubernamental para que en una protección del orden público, pues no pueda haber de repente sus arcas vacías que le impidan llevar a cabo su cometido de gobierno, sus fines para los que fue instituido. Sin embargo, a lo largo de la historia esto ha generado pues una serie de violaciones a la tutela judicial efectiva, porque ¿de qué importa que en el procedimiento se haya respetado este principio de igualdad, que las partes hayan producido sus derechos de acción y de contradicción, si al final del día aquel que resulta vencedor y que eventualmente es el particular no puede materializar el derecho que se le reconoció, constituyó o pretendió reivindicar en la sentencia? Si enfrente tiene la actitud pasiva del Estado, a quien pues técnicamente en muchos casos, y lo hemos vivido la compañera y yo en el ámbito jurisdiccional, técnicamente hay que rogarle que por favor dé cumplimiento a aquello a lo que se le condenó. Y entonces surgen estas tesis que van encaminadas, me parece en mi concepto, a reivindicar, a hacer más real este principio de tutela judicial efectiva. Pero compañera, ¿nos quiere dar más detalles, por favor? Bien, vamos a dar pie a la segunda tesis que consideramos oportuno señalar en esta actualización jurisprudencial. Sin embargo, previo a pasar a ella, me gustaría acotar 3 puntos respecto de la tesis que tenemos todavía en pantalla. Es importante que tomemos en cuenta en esta tesis que, 1, no se está rompiendo con el principio de definitividad, ¿ok? Para que proceda el juicio de amparo indirecto debemos de tener muy presente que se tienen que agotar los medios ordinarios de defensa para que se pueda llegar al juicio de amparo indirecto. También otra acotación que tenemos que observar tanto los litigantes como los juzgadores es que debe de haber un embargo fincado, ¿sí? Porque es la única forma en la que podemos tener partir de la base de que hay una afectación a derechos sustantivos. Esto es, no basta que se haya llevado o se haya ejecutado un auto de execuendo para que proceda el juicio de amparo para analizar la legalidad del emplazamiento si en no hubo fincamiento de remate. Porque también es de todo sabido que muchas veces cuando los ejecutados no tienen bienes, pues lo único que le queda al ejecutante pues es reservarse su derecho para señalar bienes en cuanto puedan buscar o saber de alguno con el que puedan cobrar su deuda, ¿no? Y sí lo deben de tener muy en cuenta en razón de que al abrirse la procedencia del juicio de amparo indirecto, estas violaciones que pudieran haber acaecido durante el emplazamiento ya no podrán ser objeto de análisis en el amparo directo. Entonces se los comento para que lo tengan muy presentes. Precisado lo anterior,
voy a dar paso a la jurisprudencia ya ampliamente comentada por quienes me anteceden, que precisamente esta es una jurisprudencia por precedente obligatorio como resultado de la sentencia del amparo en revisión 144-2021. Este amparo en revisión fue resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y constituye un precedente obligatorio en razón de que fue aprobado por mayoría de 4 votos, efectivamente en contra del voto particular de la hoy ministra presidente Norma Lucía Piña Hernández. Esta tesis fue publicada el viernes 3 de marzo de 2023 y por ende su obligatoriedad es desde el 6 de marzo de 2023. ¿Qué sucede en este asunto? Bien, los hechos son que en un juicio ordinario mercantil se condenó al IMSS al pago de 2.830.017 pesos. Sin embargo, en la etapa de ejecución se negó la solicitud de embargo en cuentas bancarias del Instituto Mexicano del Seguro Social, esto con fundamento en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Así, el problema jurídico a tratar en este amparo en revisión fue el análisis de la constitucionalidad del artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que para mayor claridad del tema señala en su primer párrafo que las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera. ¿Bien? Parte de una idea de igualdad procesal. Sin embargo, establece una excepción, que la leo. Pero nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este código exija de las partes. Así, en su párrafo segundo, señala, las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes dentro de los límites de sus atribuciones. Es con base en este precepto que, tal como lo señala nuestro anfitrión, el magistrado Fernando Rangel, los titulares, los jueces federales y magistrados nos encontramos con un gran rezago de asuntos que no se pueden cumplimentar, ¿no?, en donde hay condena a múltiples dependencias de la Administración Pública Federal y que aun cuando se presume que son solventes y por eso está esta excepción, lo cierto es que no cumplimentan las sentencias. Sin embargo, nosotros, ante las interpretaciones que se ha dado al artículo 4 constitucional, pues nos encontramos atados de manos para poder embargarles bienes. ¿Qué señala la primera sala al analizar este precepto? Bien, para poder desarrollar su conclusión, la primera sala parte del análisis de los derechos contenidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que México es parte, y se sustenta en 3 derechos específicos: el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la igualdad jurídica y el derecho al debido proceso. De tal forma que señala que el acceso a la justicia en su modalidad del derecho a ejecución de sentencias se encuentra reconocido en una gran diversidad de normas de rango constitucional y ha sido interpretado en varios precedentes del Alto Tribunal y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la siguiente forma: no basta con la existencia de sistemas legales mediante los cuales las autoridades competentes emitan resoluciones, ni con la existencia formal de recursos, sino que estos deben ser efectivos. Y parte de esa efectividad implica precisamente la ejecución de las sentencias y resoluciones, y respecto al plazo de cumplimiento, las sentencias deberán ser acatadas sin dilación. De esta manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en establecer que este acceso a la justicia en su vertiente de ejecución de las sentencias debe de ser mayormente visibilizado cuando precisamente es el gobierno o el Estado el que tiene que cumplir, para que no se vuelvan sentencias de papel que nunca vayan a ser cumplimentadas. Asimismo, parte de la base de que el derecho a la igualdad jurídica consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que a otra u otras personas, esto siempre y cuando se encuentre en una situación similar que sea jurídicamente relevante. Aquí es importante tener presente que por diversos criterios jurisprudenciales de la Corte,
La igualdad jurídica no necesariamente supone tratar igual a todos, ¿bien? Hay que tratar igual a los iguales y desigual a los que no lo son. De tal forma que tratar igual a una persona que no lo es también puede ser violatorio del principio de igualdad. Y el derecho al debido proceso, que encuentra reconocimiento en normas de rango constitucional, tales previstos en el artículo 14 constitucional y en el 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y así ha establecido que consiste en un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales con la finalidad de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. En pocas palabras, pues hace alusión a las formalidades esenciales del procedimiento que se materializan en un acto a la justicia no solo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables. 2, el desarrollo de un juicio justo. Y 3, la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel posible de corrección del derecho, es decir, que se asegure su solución justa. Precisado lo anterior, el método utilizado para poder resolver el planteamiento formulado fue un test de igualdad, pero desde un escrutinio ordinario, en razón de que estableció que no estaba presente en ninguna de las categorías sospechosas previstas en el último párrafo del artículo 1 constitucional, de ahí que no se llegó a un escrutinio estricto. Así, la primera sala estableció que este artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que ya les leí, acepta 2 interpretaciones. Una de ellas, que fue la que sustentó el Tribunal Unitario, es que bajo ningún motivo y en ningún escenario podrá dictarse mandamiento de ejecución o providencia de embargo en contra de las entidades de la administración pública. Bien, sin importar la naturaleza de la obligación que debe cumplirse ni el régimen de los bienes que dichas entidades pueden estar sujetos de embargo. Sin embargo, concluye que esta interpretación no supera el examen ordinario de constitucionalidad. Sin embargo, hay una interpretación que, a decir de la primera sala, sí supera este test de este examen ordinario de constitucionalidad, y así señala que la regla de excepción no debe apreciarse de manera absoluta, es decir, cabe delimitar el campo de aplicación de las excepciones relativas a dictar mandamientos de ejecución y providencia de embargo, de modo que esta imposibilidad prevista en el artículo 4 constitucional solo se entienda referida sobre determinados bienes, en específico los bienes que son del dominio público. Esta segunda interpretación es la que señala si supera el test de escrutinio ordinario y por ende no resulta necesario la expulsión del artículo 4 constitucional, 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Por qué? ¿Por qué si supera el escrutinio ordinario? Primero, porque señala si se cumple con la finalidad constitucionalmente legítima. ¿Por qué? Porque la pretensión del artículo 4 fue incorporar una excepción procesal que permitiera que órganos del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo coadyuvaran entre sí para el correcto desempeño de la función pública, ejecutiva y judicial sin sobreponerse uno al otro, ¿bien? Y que con base en eso no se viera afectada la división de poderes. ¿Por qué además esta segunda interpretación es idónea? Porque la ejecución o embargo podrían afectar bienes de dominio público de la administración pública y con ello generar una afectación en el correcto desempeño de las funciones de la administración pública. ¿Cuál es la necesidad de este régimen de excepción del artículo 4? Bueno, se señala que aunque la regla general sea la aplicabilidad de las referidas excepciones procesales, será posible que el juzgador dicte mandamiento. Dicte mandamiento de ejecución o providencia de embargo cuando a partir de la información que consta en el expediente, aportada por las partes o incorporada mediante medidas para mejor proveer, sea factible identificar que los bienes que podrían ser objeto de tales determinaciones
no están sujetos a algún régimen de dominio público por parte del orden jurídico al que pertenecen las respectivas entidades de la administración pública, o que, en su caso, no exista la prohibición expresa para ser embargados conforme a las legislaciones aplicables. Esto es, la segunda interpretación, al ser una interpretación menos absoluta de la prohibición, va a permitir que aquellos bienes que no sean considerados como del dominio público sí puedan ser sujetos de embargo, y entonces a través de esto podamos obtener la ejecución de las sentencias. Esto respetando los que sí sean bienes del dominio público. Y ya en el análisis de proporcionalidad en sentido estricto, como el último paso del test de igualdad, señala que con el alcance normativo atribuido se protegen los bienes del dominio público que son de interés común para toda la sociedad, y en todo caso cuando las entidades de la administración pública no cumplan de manera voluntaria las obligaciones a las que fueron condenadas. Así, existe un remedio constitucional que lleva a que la entidad de la administración pública lleve a cabo todos los actos necesarios para su cumplimiento, que es el juicio de amparo. Atento a estos razonamientos, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió las siguientes dos tesis. La primera es Derecho de acceso a la justicia, contenido, etapas y alcance de su vertiente de ejecución material de sentencias, en donde estableció como criterio jurídico que el derecho de acceso a la justicia es de contenido complejo y abarca las etapas previas al juicio, durante y posterior al mismo, siendo que parte esencial de este derecho es la efectividad en la ejecución de las sentencias y resoluciones. Esto para la efectividad del Estado democrático de derecho, ya que es indispensable que las autoridades estatales cumplan con sus obligaciones contenidas en la Constitución y en los diversos tratados internacionales. Asimismo, emitió el siguiente criterio de rubro principio de igualdad procesal, sus alcances y fundamentos, en cuyo criterio jurídico se asentó que la igualdad procesal es una vertiente de los derechos al debido proceso y a la igualdad jurídica que demanda una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de cada una de las pretensiones de las partes en un juicio, y que se erige a su vez como una regla de actuación de la persona juzgadora como directora del proceso, de modo que no se genere una posición sustancialmente desventajosa para una de las partes frente a la otra, y de suerte que las pequeñas desigualdades que pueda haber, requeridas por necesidades técnicas del proceso, no quebranten el principio. Esto en palabras más, palabras menos de lo que señala la tesis. ¿Por qué consideramos que es un criterio relevante? Bien, porque esperemos que sea funcional al efecto de desahogarnos y que las sentencias verdaderamente se puedan llegar a cumplir. Sin embargo, tengo algunos comentarios a este amparo en revisión, que por supuesto digo desde el plano académico y no representando como tal la institución, sino son solo algunas ideas que vienen a mi mente cuando leo este criterio. Primero, es importante tener claro que sí abre un candado esta interpretación menos restrictiva. Sin embargo, este candado sigue estando todavía un poco justo, porque al final se limita solo a aquellos bienes de las administraciones públicas que no formen parte o que no sean considerados del dominio público. Y si nos vamos a la Ley General de Bienes Nacionales, ¿no?, que señala en el artículo 6º cuáles son los bienes que están considerados como del dominio público de la Federación, pues realmente pues es muy grande, ¿no? O sea, es muy grande. Quisiera destacar, por ejemplo, la fracción sexta, que son los inmuebles federales que están destinados de hecho y mediante un ordenamiento jurídico a un servicio público, ¿no? La fracción onceava, que son los inmuebles federales los inmuebles que formen parte del patrimonio de los organismos descentralizados de carácter federal, los bienes que hayan formado parte del patrimonio de las entidades que se extingan, disuelvan o liquiden en la proporción que corresponda a la federación. Entonces, bien, si se abre esta posibilidad, sin embargo, la carga de quien quiere ejecutar, pues entonces tal parece que en este momento se va a voltear en el punto de vigilar y buscar cuáles son esos bienes que tiene esa dependencia de la entidad pública y que no están sujetos al dominio público para poder embargar ahí. Quizá podríamos pensar en parte de
la partida presupuestal anual que tienen, ¿no? Sin embargo, aquí es importante tomar en consideración que al menos para nosotros los jueces, pues vamos a tener que tener muy presente que mucha de esa partida presupuestal pues va para el pago de los empleados de la administración pública, ¿no? Entonces también podemos ahí afectar derechos de índole laboral. Hay que ir viendo cómo se va desarrollando este criterio, cómo lo vamos regulando pues los juzgadores y bueno, ya en la práctica cómo se puede llevar a cabo esta interpretación o bueno, la aplicación de esta interpretación para que rinda verdaderos frutos, ¿no? También quisiera comentar que este criterio no abandona el diverso criterio relativo a que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de dar cumplimiento a una sentencia condenatoria dictada en un juicio. Esto directamente contra las dependencias de la administración pública, ¿sí? Porque en caso de que esta dependencia no tenga bienes que estén fuera del dominio público, al final tendremos que seguir agotando el juicio de amparo indirecto para que en caso de que no se cumpla, pues podamos presionar a la autoridad pues a través de la desincorporación del titular de esa dependencia para poder cumplir la sentencia, ¿no? Que también se encuentra limitada a lo siguiente, pues bueno, muchas veces estas dependencias cambian de titulares de forma constante y entonces, pues también somos conscientes de esta situación y de que no se tienen los recursos necesarios para cumplir con todas las sentencias. Entonces, pues bueno, lo que hemos estado estableciendo los juzgadores es que también tenemos que partir de las intenciones de las dependencias para dar cumplimiento, como por ejemplo el hecho de que metan en sus partidas presupuestales anuales una partida pequeña para dar cumplimiento, o bueno, considerable para dar cumplimiento a las ejecutorias de amparo. Esto para que lo tomen en consideración. Gracias. Gracias, compañera. Bueno, pues el tiempo se nos fue muy rápido, ha estado muy amena esta plática. Para cerrar, yo quisiera preguntar al señor senador, agradeciendo de antemano los conceptos que nos hizo favor de compartir hace un momento. ¿Tiene usted algún comentario adicional con relación a este criterio? ¿O con lo que usted estime conducente? Yo solamente agregar que, bueno, revelar, fui director del IMSS 6 meses. Sí, cierto. Y entonces yo no veo tan mal el criterio y la verdad es que el organismo de por sí es complejo. No solo el interés es complejo, sino que siempre es importante salvaguardarle un patrimonio al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y sí hay una partida, un flujo de caja que se puede, digamos, usar. Dentro de los principios está evidentemente el de proporcionalidad y dentro de los principios está también el de idoneidad. Yo solo quisiera agregar que la finalidad constitucionalmente legítima, y me da mucho gusto que se haya hecho alusión en el engrose, tiene que ver con una incidencia directa o indirecta, lo leo también yo, en los patrimonios de los poderes ejecutivo y judicial, y son reglas que deben verse a la luz del principio de división de poderes. Ahí yo quiero insistir una y otra vez en que vivimos en una república y que me gusta ver vivo a un poder judicial, a un poder que dicta el derecho y que nos hace vivir en una constitución que controla a ese poder. La Constitución controla el poder y reconoce libertades, como decía Fioravanti, recordando al exdirector de la Escuela de Formación Judicial, Rafa Estrada Michel, que fue el que me enseñó a Fioravanti. Y solo agregar que la justicia tiene algunos adjetivos constitucionales en el 17 que no debemos olvidar, que es pronta, que es completa. Proporcional puede ser completo, y que es imparcial. Y a eso atañe esta tesis jurisprudencial a la hora de colocar en una balanza de equilibrio procesal
a las partes, incluido al poderoso Instituto Mexicano del Seguro Social, en contra de un adeudo de 2 millones de pesos. El presupuesto diario del Seguro Social, diario, lo que gasta el Seguro Social, son más de 1.300 millones de pesos diarios. Diarios. El Poder Judicial en su conjunto no le alcanzaría al IMSS para 2 meses, el presupuesto del Poder Judicial. Entonces, yo solamente agradecer, compartir esta mesa aquí a la magistrada Chávez Romero, el magistrado Rangel Ramírez. Para mí es un honor estar en esta casa y ya no me vuelvan a invitar. ¿Cómo no? Muchas gracias. ¿Hay alguna inquietud que quieran plantear nuestra audiencia? ¿Alguna pregunta? Si no es así, muchas gracias. Me voy a permitir entregar unos reconocimientos a la magistrada Ariadna Ivette Chávez Romero y al senador Germán Martínez Cáceres por su excelente participación, y lo suscriben César Alejandro Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, el doctor Rafael Estrada Michel, director general ejecutivo de la revista Tiempo de Derechos, y su servidor como director de JUFED Primer Circuito. Muchas gracias, compañero. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Nos estamos viendo en 15 días en el próximo martes de jurisprudencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora.